Bienvenidos a una nueva sesión de la Biblioteca. En esta oportunidad conversaremos sobre cómo los Beatles fueron determinantes para que la carrera de los Rolling Stones despegara. Después de su histórico encuentro el 14 de abril de 1963, en el que se conocieron, los contactos entre ellos fueron frecuentes. El 18 de abril del 63, los Rolling Stones asistieron como invitados al concierto de los Beatles en el Royal Albert Hall. Se ubicaron en la primera fila y fueron testigos de privilegio del efecto del grupo en el público. Mick Jagger comenta en el libro Rolling with the Stones, recopilado por Bill Wyman, bajista de los Stones, que nunca había visto histeria a ese nivel. Fue increíble. Se dice que algunas fans incluso confundieron a los Stones con los Beatles y les pidieron autógrafos. Luego de esta experiencia, Brian Jones, líder de los Stones en ese momento, declaró a su manager: "Esto es lo que quiero lograr, la fama, la adoración del público". Escuchemos un fragmento de la actuación de los Beatles en el Royal Albert Hall el 18 de abril de 1963, en la que los Rolling Stones como invitados están en primera fila. El inicio del éxito tardaría todavía unos meses más en llegar para los Rolling Stones. De hecho, en ese momento no tenían todavía un contrato de grabación, mientras que los Beatles ya habían llegado al número 1 en las listas de singles y también lo hicieron con su primer álbum Please Please Me. Con el éxito alcanzado por los Beatles, las invitaciones a que aparezcan en programas de radio y televisión abundaban. Gracias al éxito desenfrenado de los Beatles, los sellos discográficos empezaron a poner sus ojos en los grupos de Liverpool. Y con este objetivo, a principios de mayo de 1963, se da otro hecho fundamental para los Rolling Stones. Resulta que George Harrison fue invitado a ser parte del jurado en un concurso de grupos de música de Lancaster y Chester Beat, en el afamado Philharmonic Hall de Liverpool, cuyo premio al ganador, algo muy típico en estos concursos, era firmar un contrato de grabación con el sello Decca. Y al lado de George se sentó Dick Rowe, el productor de la discográfica Decca. Pero veamos quién era Dick Rowe en esta historia. El 1 de enero de 1962 se presentaron ante el señor Smith y el productor Dick Rowe 4 muchachos de Liverpool con sus guitarras, bajo y batería para que les hicieran una prueba en el sello Decca en Londres. Esos muchachos eran los Beatles. Y su interpretación no los convenció. Fueron rechazados. Y el juicio del señor Smith, acompañado del señor Rowe, está considerado hoy como uno de los mayores hierros en la historia de la música. Y Dick Rowe pasó a la historia por ser el productor que rechazó a los Beatles. Y no existe criterio unánime sobre si fueron correctamente o no rechazados. Escuchemos un fragmento de esa sesión. Cha-cha-boom, bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. And I love me forever, say that's all. Así que, sabiendo de Dick Rowe, veamos qué pasó cuando se reencontró con George. Como jurados, se cuenta que hablaron de música y Dick le contó a George cómo lo identificaban como la persona que cometió un error al haber rechazado a los Beatles. George sonrió sobre el tema y no mostró ningún rencor, entendiendo con madurez y grandeza que los negocios son así, a veces salen y a veces no. Dick Rowe, dudoso y decepcionado de la calidad de los grupos que se presentaron, le preguntó cuál le parecía el más talentoso.
George le dijo que más bien el grupo que le recomendaría es uno de Londres, que se llamaban los Rolling Stones. La versión romántica de esta historia, contada por Dick Rowe, dice que no esperó a que termine el concurso y regresó a Londres para contactar a los Rolling Stones. La esposa de Rowe cuenta que si bien hubo un gran interés, las cosas fueron con más calma, y unos días después recién se hizo el contacto y el cierre para que los Stones graben su primer single para Decca con la canción Come On, que era un cover de Chuck Berry. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, since my baby parted, come on. Y un aspecto interesante es que los libros biográficos más serios de los Beatles y de los Rolling Stones no se ponen de acuerdo sobre la fecha de este encuentro. Lo más probable es que haya sido al retorno de los Beatles de unas merecidas vacaciones en Tenerife, España. Y nos sorprende que el biógrafo oficial de los Beatles, Mark Levinson, ponga en duda el encuentro, habiendo tantas otras fuentes que lo ratifican. Cualquiera que haya sido la fecha, el hecho es que la carrera discográfica de los Stones se inició gracias a la recomendación de George Harrison, que vale la pena aclarar no fue solo por la amistad que tenía con los Rolling Stones. Los Beatles quedaron impresionados por la actuación de los Stones cuando fueron a su presentación en el club Crowd Daddy. Además, se nota que no hubo egoísmo en George, que podía haberse guardado la recomendación en previsión de que surgiera un competidor. Recordemos que sobre todo los Beatles amaban la música y les encantaba apoyar a otros músicos que consideraban talentosos. El 3 de mayo de 1963, mientras Gomelsky, que fungía como manager provisional de los Rolling Stones, asiste al funeral de su padre, Andrew Luke Oldham se ofrece como manager. Luego se acerca a Brian Epstein, el manager de los Beatles, y le ofrece una parte del contrato con los Stones, a cambio de una ayuda financiera. Epstein le manifiesta que no estaba interesado, por lo que Oldham convence al agente Eric Aston para que lo ayude y lo haga co-gerente o co-manager. Probablemente Brian Epstein no lo haya tomado muy en serio, debido a que en esa época Oldham solo tenía 19 años, pero mucha ambición. Andrew Luke Oldham conocía al manager de los Beatles porque anteriormente había sido contratado por este para trabajar en su empresa NEMS como publicista, principalmente de los grupos Billy J. Kramer y los Dakotas y Jerry y los Pacemakers, por supuesto también los Beatles. Epstein le encargó específicamente que desarrolle estrategias publicitarias para apoyar a los Beatles y a los demás grupos con comunicados de prensa. Sin embargo, Oldham tenía sus propias ambiciones y no quería trabajar para otra persona. Dejó a Epstein para encontrar su propia banda, para manejarse de manera autónoma, y es entonces que hizo el acuerdo con los Rolling Stones. Y volvamos a la historia. El domingo 5 de mayo de 1963, por recomendación de George Harrison, Dick Rowe, como parte de Decca Records, que dicho sea de paso era la archirrival de EMI, el sello de los Beatles, fue a ver la actuación de los Rolling Stones en el Crowd Daddy Club de Londres, y la banda firmó con el sello esa semana, y el 10 de mayo los Rolling Stones entran a los estudios Olympic en Londres para grabar su primer single, Come On. Este primer single de los Rolling Stones se lanzó el 7 de junio de 1963 y llegó al número 21 de las listas. Nada mal para este primer éxito, que les permitió crecer en popularidad, pero al poco tiempo ya estaban en busca de una canción apropiada para un segundo single. Su manager y la discográfica habían rechazado una grabación que hicieron los Stones del cover de la canción Poison Ivy, que se hizo famosa en la versión de los Coasters. Y la historia nos muestra otro encuentro de los Beatles y los Stones,
pero esta vez con más relevancia desde el punto de vista musical. El 10 de septiembre de 1963, los Rolling Stones estaban ensayando en el Club Estudio 51 en Londres, buscando una canción comercialmente apropiada para su segundo single. El ambiente estaba pesado, ya que a pesar de varios intentos y mucho tiempo no lograban nada. Su manager y productor Andrew Loog Oldham decidió salir del club a dar una vuelta para descargar la frustración. Y sucedió un hecho increíble, ya que en la calle, sí, así como lo escuchan, en la calle, Oldham se encontró con John Lennon y Paul McCartney saliendo de un taxi. Casualmente, John Lennon y Paul McCartney salían de una premiación otorgada por la revista Melody Maker a los Beatles como el mejor grupo vocal del año. Esto había ocurrido en el Hotel Savoy. A mediodía, John y Paul estaban medio entonados, con unas copas encima, y se encontraron con Oldham, a quien conocían porque, como mencionamos, había trabajado para el manager de los Beatles, Brian Epstein. Oldham les comentó que los Stones no encontraban una canción apropiada, y a Paul McCartney se le ocurrió ofrecerles una composición que tenían a medio terminar. Oldham los invitó al Club Estudio 51, para sorpresa de los Rolling Stones, que quedaron más encantados todavía con el ofrecimiento de un tema a Lennon y McCartney para su siguiente single. John y Paul les mostraron lo que tenían hasta ese momento, que era el verso, y a los Stones les pareció que la canción se acomodaba a su estilo, aunque les preocupaba el tiempo que les demoraría a John y Paul terminar de componer el tema, ya que tenían urgencia para grabarlo. Se comenta que John y Paul fueron a otro cuarto del club y terminaron de componer el coro de la canción en poco tiempo, lo cual fue sorprendente para los Stones, que en ese entonces todavía no escribían sus propios temas. Este fue otro momento clave, la rapidez con que John y Paul terminaron de componer I Wanna Be Your Man inspiró a Keith Richards y a Mick Jagger a empezar a trabajar en sus propias canciones. El escribir sus propias canciones, su propio material, influenció no solo a los Stones, abarcó a casi toda su generación de músicos. En su libro, Bill Wyman, bajista de los Stones, dice que la ensayaron muy rápido. La tocaron en un estilo más de rhythm and blues, con la adición de Brian Jones tocando la guitarra slide, y decidieron que I Wanna Be Your Man sería el segundo single de los Rolling Stones. Casi un mes después, el 7 de octubre de 1963, los Rolling Stones se reunieron en los estudios de Lane Lea para grabar I Wanna Be Your Man de Lennon y McCartney, como cara A de su segundo single, que se lanzó el 1 de noviembre de 1963 y llegó al puesto 12 de las listas, una mejora de 9 posiciones respecto a su primer single, Come On. En la cara B del single incluyeron un tema prácticamente instrumental, titulado Stoned, que era casi una copia en tempo más lento de Green Onions de Booker T, que fue un éxito instrumental de Rhythm and Blues de 1962. Fue la primera canción compuesta por los Rolling Stones publicada oficialmente, gracias a la inspiración que recibieron de Lennon y McCartney para empezar a componer sus propias canciones. Jagger y Richards no la consideraban de muy buena calidad, por lo que prefirieron en esta primera ocasión usar el seudónimo de Nanker y Felch como autores, para no arriesgar sus nombres en caso de que la crítica no fuera buena. Poco tiempo después, el 1 de enero, se estrenó el primer programa de la serie de televisión Top of the Pops en el Reino Unido, que duró años presentando a los grupos musicales con sus éxitos más recientes. Y el primer grupo que apareció en ese programa,
que era de estreno fueron los Rolling Stones interpretando nada más ni nada menos que I Wanna Be Your Man, lo que demuestra lo relevante que fue la canción de Lennon y McCartney para ellos en ese momento. Por su parte, los Beatles, que estaban grabando su segundo álbum With the Beatles a fines de 1963, decidieron incluir su propia versión de I Wanna Be Your Man. John Lennon la consideraba una composición de relleno, así que le dieron la voz principal a Ringo Starr, con coros de John y Paul. La versión de los Beatles no es tan cercana al rhythm and blues y no contiene la guitarra slide, que fue la característica que más resalta en la versión de los Stones. Y bueno, pasaron los años, las décadas, y los Rolling Stones recordaron I Wanna Be Your Man, incluyéndola en el concierto en Liverpool el 9 de junio del 2022. Y Mick Jagger anuncia diciendo: ahora un cover de una canción compuesta por unos muchachos locales que tocaremos especialmente para el público de Liverpool. To do a cover song written by some other local lads. So we're doing this especially for you, Liverpool, okay? Así que la recomendación de George de contratar a los Rolling Stones y la sesión de I Wanna Be Your Man son una clara evidencia de cómo los Beatles contribuyeron de gran manera a la carrera discográfica de los Rolling Stones.